Nuevamente he usado un burdo truco de marketing barato para llamar la atención de los potenciales oyentes. Así que una vez más me tengo que disculpar ante vosotros por proceder de esta forma. El título parece hacer referencia al hecho de que el momento de la verdad se acerca, al hecho de que falta muy poco para que la economía haga crash. Vamos a ver. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que yo sostengo que el sistema financiero internacional en realidad quebró en 2008, pero que la élite de banqueros sionistas ha sido capaz de mantenerlo en pie, en coma inducido, por así decirlo, durante los últimos 12 años. Pero que en 2020, ahora ya sí que sí, la economía va a implosionar de forma evidente para todos. De hecho, mi tesis es que han liberado el coronavirus de forma intencionada para desviar la atención de la gente, para que la gente asuma que la culpa del colapso de la economía la tiene un virus de origen chino, además, y no todas las locuras de ingeniería financiera que ellos, los banqueros, han llevado a cabo en los últimos 40 años. En fin, el caso es que este vídeo se tendría que haber titulado Los chicos de oro, pero este título no hubiera atraído a muchos oyentes. Hoy toca hablar de los magnates de Silicon Valley. Algunos de ellos están casados, otros están divorciados y otros siguen solteros. Pero sea como fuere, es evidente que sin la ayuda de las mujeres, esposas, madres, etc., jamás hubieran logrado llegar tan lejos. Ya lo dice el castizo dicho. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, como demuestra el caso de Barack Obama, de Donald Trump, de Bill Gates, de George Clooney, de George Soros, de la Estatua de la Libertad, de este no sé quién es. Debió ser un político americano importante en los años 60. Ah, este sí sé quién es. Es Albert Einstein y su segunda mujer, Elsa Einstein. Porque no os lo vais a creer. El padre de Elsa se llamaba Rudolf Einstein, por lo que Elsa no era Einstein por su marido, sino por su padre. Bueno, que me voy por las ramas. El caso es que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, sobre todo en el caso de Michelle Obama, que es una mujer poderosa y carismática llamada a ser la primera presidenta de Estados Unidos. No espero menos de él. A continuación voy a enumerar a los chicos de oro. En primer lugar está Bill Gates y su mujer Melinda, dueños de Microsoft y fervientes defensores de que todos vosotros os inyectéis la vacuna contra el coronavirus en cuanto esté disponible, es decir, cuando él decida sacarla de su laboratorio secreto. Luego tenemos a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Sin olvidarnos de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, ni más ni menos. Luego está Larry Page, el dueño de Google y de YouTube, que tal vez no tenga tanto dinero como Bezos, pero puede que sea más influyente que él, aunque cualquiera lo diría, con esas pintas. Pero sin duda, el título de osado es para el hippie Jack Dorsey, el gran inquisidor de Twitter, un tío que se atreve a censurar y eliminar los tweets del presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos, con un par. No obstante, el que más me interesa es Elon Musk, del que luego hablaremos largo y tendido. Todos estos personajes me van a servir para demostrar que no vivimos en un sistema capitalista o en una economía de libre mercado, pues este ha sido secuestrado por una cuadrilla de criminales muy bien organizados, a saber, los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París. Yo soy partidario de la economía de libre competencia, pues la competencia obliga al ser humano a superarse y a mostrar su mejor versión. Pero esta expresión no está muy extendida. Es más habitual hablar de capitalismo o economía de libre mercado. Lo de capitalismo no me gusta, porque hace demasiado hincapié en la idea del capital. Por esa razón en mi canal suelo hablar de economía de mercado, que no es otra cosa que la aplicación natural de la ancestral e inviolable ley de la oferta y de la demanda. A los comunistas no les gusta esta ley, y todo su sistema está encaminado a derogarla o a anularla, lo cual es tan absurdo como intentar derogar la ley de la gravedad. En serio, si las injusticias sociales son excesivas, la solución no es aplicar el comunismo, sino reformar la economía de mercado. La gran amenaza a la que la economía de mercado ha de hacer frente
es a esas cuadrillas de criminales muy bien organizados que siempre están conspirando para secuestrar al sistema, para fagocitarlo y beneficiarse de él, como parásitos. Eso es lo que sucedió hace 2000 años, cuando unas pocas familias romanas se hicieron con el control del sistema y crearon el Imperio Romano. Y eso es lo que está sucediendo desde hace 200 años, cuando unas pocas familias de banqueros sionistas secuestraron el sistema financiero internacional y crearon el Imperio Británico, francés y holandés, y finalmente el norteamericano. Pues no debéis olvidar que, si bien la ley de la oferta y de la demanda es muy poderosa, en el mundo rige otra ley todavía más poderosa, la ley del más fuerte. Este nuevo sistema, que yo llamo banquismo y que el muy cuco se hace pasar por capitalista, es el causante de las actuales desigualdades sociales, como demuestra el hecho de que el ascensor social está averiado y que la meritocracia ha desaparecido. La solución a este disparate no es el comunismo, sino restaurar el normal funcionamiento del mercado. El comunismo pretende derogar por la fuerza la ley de la oferta y la demanda, un vano intento que solo conduce al caos y a millones de muertos. Aunque tengo que reconocer que si seguimos con el actual sistema banquista, también acabaremos con millones de muertos encima de la mesa. Pero claro, derrocar a la actual élite banquista supondrá necesariamente una gran guerra que también costará millones de muertos, como en la Segunda Guerra Mundial. Señores, se presentan ante nosotros 3 caminos, y en los 3 habrá millones de muertos. ¿Qué puedo decir? Muchas personas se empeñan en decir que este mundo es maravilloso, como demuestra la belleza de los amaneceres y de los atardeceres. Y a ver, no es que yo no aprecie dichos fenómenos naturales, pero claro, yo soy consciente de la encrucijada en la que se halla la humanidad, obligada a elegir entre uno de estos 3 caminos. Y lógicamente no puedo ser tan optimista como los que no son conscientes de cuál es nuestra situación. Pues bien, los magnates de Silicon Valley son la prueba de que todo lo que digo es cierto. Estos tíos no han triunfado por ser unos genios. No han llegado ahí por sus propios medios y méritos. Estos tíos han sido puestos ahí por la élite sionista con el objetivo de poner un rostro humano a las corporaciones que han sido creadas para controlar todos nuestros datos y movimientos y de esta forma esclavizarnos. Lo increíble en este caso es que hayan seleccionado a unos tíos tan raros y tan poco carismáticos para encabezar estas corporaciones. Se supone que los han seleccionado para que mejoren la imagen de estas corporaciones totalitarias, pero yo diría que casi consiguen el efecto contrario, que las detestemos todavía más. Aunque eso sí, seguiremos usando sus plataformas, como personas coherentes que somos. Apréciese la ironía. Por esta razón, a Elon Musk le han dado no una, sino 4 megacorporaciones diferentes, porque dentro de lo que cabe es el que más carisma tiene. Comparado con los otros, es un genio de la mercadotecnia y de las relaciones públicas. A ver, está claro que no es Tony Stark, ya sabéis, el carismático y socarrón millonario de las pelis de Iron Man. Pero en fin, como digo, comparado con los otros, incluso parece un verdadero capitán de la industria. Se supone que su meteórica e inspiradora carrera empresarial comenzó con la creación de PayPal, ya sabéis, la empresa de pagos electrónicos, una empresa que creó en 1999 y que vendió 3 años después por 180 millones de dólares. Un dato que se suele obviar en su biografía oficial es que Deutsche Bank y Goldman Sachs le prestaron 100 millones de dólares para apoyar su proyecto. Todo esto demuestra que Elon Musk es uno de sus agentes, uno de sus activos. Pues bien, se supone que con esos 180 millones de dólares, Elon Musk ha fundado no una, sino 4 compañías de alta tecnología. SolarCity, energía solar, Neuralink, dispositivos para conectar a los seres humanos con máquinas. Ojito con esto, satanismo en estado puro. Se han propuesto cambiar la naturaleza del ser humano. Tesla, compañía de coches, y SpaceX, una empresa que se dedica a construir naves espaciales. Y no para llegar a la Luna, no, sino para llegar a Marte. ¿Y todo esto con 200 millones de dólares? A ver, puede que a algunos de vosotros 200 millones de dólares os parezca una cantidad estratosférica, pero para fundar no 4, sino una sola de estas compañías hace falta muchísimo más dinero. 200 millones de dólares es calderilla, con eso no se hace nada. En serio, no es que nos tomen por tontos, es que nos toman por retrasados mentales.
Detrás de este tío están los banqueros de Nueva York, el gobierno de Washington y el Pentágono, quienes han asignado a Elon Musk la misión de vendernos la moto a todos los demás, de dar una imagen moderna y molona a todo este entramado de empresas diabólicas, como podéis vislumbrar en el logo de Tesla, sin ir más lejos, que es una representación disimulada de Satanás. Analicemos los casos de Tesla y SpaceX. Así que el ingeniero informático Elon Musk ha fundado una compañía automovilística desde cero con solo 70 millones de dólares. Ajá. Venga ya. Ah, y por cierto, este tipo es un genio. De formación es informático, pero entiende de finanzas. Recordad que fundó PayPal. Entiende de coches, entiende de energía solar, entiende de biotecnología y entiende de ingeniería aeroespacial. Vaya, vaya, vaya. Es casi tan genial como los ministros españoles, que lo mismo valen para un roto que para un descosido. Ayer ministro de Fomento, hoy de Sanidad, mañana de Industria y pasado mañana ministro del Interior. Y siempre haciendo una labor excepcional que deja pasmado a todo el mundo. Ni Leonardo da Vinci ni Miguel Ángel, oiga usted, nada puede compararse con la polivolencia, la versatilidad y la genialidad de nuestros ministros. Otros que nos toman por subnormales. Empecemos por el caso Tesla. La realidad es que los ingenieros que trabajan para el ejército norteamericano llevan años desarrollando la tecnología de las baterías eléctricas para sus vehículos militares. Y hace algunos años decidieron ceder esa tecnología a alguna empresa automovilística americana para ganar dinero. El Pentágono podría haber cedido dicha tecnología a Ford o a General Motors. Pero se lo pensaron 2 veces y decidieron que era preferible crear una nueva empresa pantalla que ellos controlarían desde la sombra. Claro que sí. ¿Para qué compartir el know-how y los beneficios con otros? Esa empresa pantalla es, huelga decirlo, Tesla. Los coches Tesla en sí mismos son una porquería y encima bastante caros, pero es justo reconocer que sus baterías eléctricas son las mejores. ¿Y por qué las empresas automovilísticas europeas, que en general son mejores que las americanas, se han quedado tan atrasadas en este campo? Muy sencillo, porque la Unión Europea, concretamente el Consejo Europeo, cuyo salón de reuniones está decorado con la bandera multicolor, recibió la orden desde Estados Unidos de poner palos en las ruedas a los europeos para que no desarrollemos baterías eléctricas, para que no tengamos nuestro propio Silicon Valley y para que no construyamos ejércitos que puedan hacer sombra al ejército norteamericano. Pues bien, no contentos con eso, nuestros políticos han declarado la guerra al motor diésel. Es decir, han declarado la guerra a las empresas de coches europeas, favoreciendo de forma indirecta a Tesla. Eso sí, que conste una cosa. Los políticos de Bruselas se han vendido a los norteamericanos. Toman las decisiones que toman porque les han sobornado. Mientras que las alcaldesas de Madrid y de Barcelona hacen lo que hacen y toman las decisiones que toman no porque se hayan vendido, sino porque su cerebro no da más de sí. Si el caso de Tesla clama al cielo, lo de SpaceX directamente es un delirio. Según nos explica Elon Musk, un día estaba en su casa tomándose un café cuando se preguntó a sí mismo por qué la NASA hacía tanto tiempo que no lanzaba una nave espacial. Investigó un poco sobre el tema y se percató de que las naves espaciales son muy caras. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pero por otro lado, se dio cuenta de que él las podría construir con menos dinero. En fin, ya se sabe que las empresas públicas son menos eficientes que las empresas privadas. Así que, dicho y hecho, cogió 100 millones de dólares, es decir, lo que pagó el Real Madrid por Cristiano Ronaldo, y se dispuso a construir una nave espacial no para ir a la Luna, no, para ir a Marte, con un par. Por cierto, una pregunta. ¿Vosotros de verdad os creéis que el hombre llegó a la Luna en 1969? Escuchad las palabras del youtuber divulgador científico Martí Montferrer, que se cree sinceramente que los americanos llegaron a la Luna y que es un fanático admirador de Elon Musk. Recordad que Musk solo es una cara, pura propaganda, un Tony Stark de 3 al cuarto, y que como veis a nosotros no nos engaña, pero a otros desgraciadamente sí. Yo crecí durante muchos años leyendo enciclopedias que contaban historias de un pasado espacial en el que la humanidad soñaba y empezaba a estar entre las estrellas. Recuerdo haber leído sobre el Sputnik 1
que se lanzó en el 57, y cómo en apenas 10 años, un poquito más, el 69, se había llegado a la Luna. Estas historias me cautivaban porque mostraban a una humanidad que en muy poco tiempo había conseguido pasar de prácticamente simplemente mirar al cielo a empezar a conquistarlo, y para mí eso era súper inspirador y me motivaba mucho. Recuerdo que esos primeros capítulos de historia eran apasionantes y súper esperanzadores. Sin embargo, luego recuerdo cómo, y yo era muy pequeño, estamos hablando de que a lo mejor tenía 6, 7, 8 años, para mí fue muy raro darme cuenta cómo cuanto más años pasaban, menos se progresaba en temática de espacio e incluso se iba hacia atrás. Porque claro, una vez pasados los años de las misiones Apolo, la humanidad se empezó a olvidar del espacio y esto es algo con lo que yo me liaba muchas veces, porque me daba la sensación de que estaba yendo hacia atrás en el tiempo. Me confundía, porque después de la llegada del ser humano a la Luna, lo que tuvimos fue poca cosa. Estados Unidos pasó a hacer los transbordadores espaciales, que estaban muy chulos y la verdad es que eran lanzamientos espectaculares, pero al final lo que tenías era un avión que podía ir y volver al espacio, pero a órbita muy muy baja para hacer tareas mínimas dentro de esa zona tan cercana a la Tierra que apenas se puede decir que sea espacio, y regresaba rápidamente. Era un avión, no una nave espacial como tal. Era un híbrido, ¿no? Era un híbrido que mostraba muy bien la dirección que estaba tomando la humanidad después de la década de los 50 y los 60. Entonces llegamos a los 2000, esa época en la que yo estaba leyendo esas enciclopedias de cómo había sido la historia de la exploración espacial de la humanidad. Querido Martí, ¿sabes por qué la NASA nos dijo que había llegado a la Luna en 1969, pero nunca se atrevió a intentar convencernos de que había llegado a Marte en 1995, por ejemplo? Muy sencillo. La gente en 1969 era muy tonta. Se creía todo lo que le decía el gobierno. Por eso nadie puso en duda la enorme trola de la conquista de la Luna. Pero a partir de 1980, la NASA comprendió que la gente ya no era tan tonta, que había espabilado, al menos un poco, y que tratar de colarles otro cuento chino de ese calibre iba a ser mucho más difícil, por no decir imposible. Por eso el ser humano primero llegó al espacio, a la Luna ni más ni menos, y después empezó a volar bastante alto con los transbordadores. Es decir, daba la sensación de que íbamos hacia atrás, como muy acertadamente apunta nuestro amigo Martí. Lo que se dice empezar a construir la casa por el tejado, un sinsentido. El equivalente a esta historia sería que yo primero pusiera la antena de un rascacielos y luego ya, si eso más tarde, ya construiré el rascacielos en sí mismo. ¿Alguien de verdad cree que esto es lógico? Los americanos nunca llegaron a la Luna. Todo fue una campaña propagandística para elevar la moral al pueblo americano tras el tortuoso 1968, el año más desastroso de la guerra de Vietnam. ¿Y sabéis por qué el gobierno y el ejército norteamericano han delegado en una empresa privada su programa espacial? Porque si lo hace la NASA, que es un organismo público, mucha gente tiene derecho a meter las narices en sus asuntos, porque se financia con dinero público y están obligados a dar muchas explicaciones. Pero si lo hace una empresa privada, esta puede negarse a compartir la información de dicho programa con nadie, lo que sin duda facilita mucho las cosas cuando estás tratando de engañar a la gente, una gente que es mucho más espabilada que la de 1969. Actualmente Elon Musk está lanzando cada 2 por 3 cohetes a mucha altura, no me atrevería a decir que al espacio. Él dice que están ensayando con dichos cohetes para enviar uno a Marte en unos pocos años. ¿Queréis saber la verdad? La verdad es que el ejército americano está usando esta cobertura para situar en órbita a un montón de satélites militares con no se sabe qué intenciones. Últimas noticias. Ahora resulta que los chinos también han empezado a enviar cohetes de investigación para llegar a Marte. Increíble. Por cierto, hace unos meses Elon Musk lanzó un coche al espacio en uno de esos cohetes. Y luego está el tema del aterrizaje de sus cohetes, porque no os lo perdáis, despegan y aterrizan ellos solos, por lo que son reutilizables. ¡Qué casualidad! Ha tenido que venir la empresa privada SpaceX con un presupuesto de $100 millones y que no tiene que dar explicaciones a nadie para conseguir este hito, porque los tontitos de la NASA en los últimos 30 años han sido incapaces de conseguirlo.
El problema es que las imágenes de todas estas operaciones son bastante extrañas. Parecen sacadas de una película, de una mala película con unos efectos especiales ridículos. Bueno, pues escuchad la explicación que dio Elon Musk. El hecho de que estas imágenes parezcan falsas es la prueba de que son reales. Madre mía. Ya he comentado en alguna ocasión que nos toman por subnormales, ¿verdad? Disculpad que me repita, pero es que ya veis que esto es un no parar. Se ríen de nosotros una vez y otra y otra. Se ve que le han cogido el gustillo a esto de reírse en nuestras narices. La última trastada. Se ve que algunos de estos satélites llevan incorporadas cámaras con conexión 24 horas para que los apasionados de la astronomía como Martí puedan ver imágenes del espacio en directo desde el ordenador de su casa. Pues bien, se ve que un día apareció una rata saliendo del megapropulsor ultrasónico hiperestelar. Ahí arriba, en el espacio. Una rata en el espacio y sin traje de astronauta, ni oxígeno, ni nada. Increíble. Y que luego estos tíos, que se creen todos los cuentos de la NASA, tengan el valor de reírse de los terraplanistas.